Un contexto en el que las redes sociales priorizan los discursos de odio y la desinformación, el trabajo de las madres y abuelas de Plaza de Mayo por preservar la memoria e implorar justicia se ve insultado. Los algoritmos se mueven en torno a opiniones sesgadas, por falta de empatía y solidaridad, contribuyendo a la negación constante e inevitable repetición de nuestra historia. Un pueblo sin memoria es un pueblo condenado a repetir su historia. El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas Argentinas dan un golpe de Estado y se da inicio al último gobierno cívico-militar argentino, autodeterminado Proceso de Reorganización Nacional. El 30 de abril de 1977, 14 madres de desaparecidos se reúnen en la Plaza de Mayo para reclamar por el paradero de sus hijos. En ese entonces estaba prohibido movilizarse, por lo cual las madres comienzan a caminar en parejas con cierta distancia, formando círculos alrededor de la plaza, tomadas de los brazos y con pañales de tela blancos en la cabeza. Se da la primera movilización. A fines de 1977, un grupo de abuelas, liderado por María Isabel Chicha Mariani y Estela de Carlotto, preocupadas por sus nietos nacidos en cautiverio, empieza a formarse. En esos primeros pasos, las abuelas se contactan con especialistas en genética para idear métodos de identificación de sus nietos, plantando la semilla de una estrategia científica pionera. El 8 de diciembre de 1977, la dictadura arremete contra las madres. 3 fundadoras, Azucena Villaflor, Esther Ballestrino y María Ponce de Bianco, junto a 2 monjas francesas y otros familiares, son secuestrados durante una reunión encubierta por el infiltrado Alfredo Astiz en la iglesia de la Santa Cruz. Días después serían asesinadas en los vuelos de la muerte. Este golpe brutal no detiene el movimiento. Las madres continúan reuniéndose cada semana, desafiando abiertamente al régimen. El 10 y 11 de diciembre de 1981, las madres convocan a la primera marcha de la resistencia, en la cual permanecen 24 horas en la Plaza de Mayo, bajo la consigna de aparición con vida de los desaparecidos. Esta demostración de coraje, efectuada simbólicamente el Día Internacional de los Derechos Humanos, evidencia la decisión de las madres de no claudicar aún frente a la represión. Durante estos años, las madres y abuelas llevan esta denuncia a un plano internacional, aprovechando eventos como el Mundial de Fútbol del 78 y la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el 79. Logran visibilizar la crisis de los desaparecidos fuera del país. Finalmente, el colapso del régimen tras la Guerra de Malvinas abre paso al retorno de la democracia en diciembre del 83. Pero las heridas de la dictadura, incluyendo alrededor de 500 bebés apropiados, siempre permanecerán abiertas en la memoria de nuestra nación. El 5 de diciembre de 1983, el presidente democrático Raúl Alfonsín crea la CONADEP, Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, para investigar los crímenes de la dictadura. Las madres y abuelas aportan sus testimonios y la lista de desaparecidos. El informe Nunca Más de la CONADEP documenta 8.961 casos de desaparición, cifra luego estipulada en 30.000. La CONADEP también impulsa el histórico juicio a las juntas militares en 1985. En ese juicio, varios líderes de la dictadura, incluidos Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Macera, son condenados. El 13 de diciembre de 1984 se logra la primera identificación y restitución de un niño apropiado. La niña Paula Eva Logares, de 8 años, recupera su identidad y vuelve con su familia biológica, gracias a las pruebas genéticas innovadoras aportadas por abuelas. Este caso sienta un precedente judicial y científico. Fue la primera vez que la justicia utilizó exámenes de histocompatibilidad para probar la verdadera filiación de un menor desaparecido. Las abuelas, con asesoramiento científico, habían impulsado la creación del índice de abuelidad, un método pionero que permitió establecer parentesco biológico incluso sin la presencia de padres. Este avance resultó crucial para las restituciones de identidad en los años posteriores. En 1986 surgen diferencias estratégicas dentro de las madres y abuelas de Plaza de Mayo. Una parte del grupo, encabezado por Eve de Bonafini, se opone a aceptar cualquier reparación antes de lograr justicia plena y mantiene la consigna de no dar por muertos a los desaparecidos, mientras los culpables sigan impunes. Otra parte plantea la importancia de recuperar los restos de los desaparecidos y detenidos y colaborar con instancias oficiales
para avanzar en verdad y justicia. Estas diferencias llevan a la decisión del movimiento en dos ramas en el 86. Por un lado, la asociación Abuelas de Plaza de Mayo, liderada por Bonafini, y por otro lado, las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. El 1 de junio de 1987, gracias a la incansable labor de las abuelas y el apoyo de los científicos, se concreta un hito legal y científico: la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos. Se promulga también la Ley 23.511, que establece un banco de datos para almacenar material genético de familiares desaparecidos, con validez legal para identificar a los niños desaparecidos. Este banco de ADN, primero en el mundo con tal propósito, sistematiza muestras de sangre de abuelas y otros familiares, y ha sido fundamental para auxiliar a la justicia en la identificación de nietos durante décadas. La ley, impulsada por abuelas y aprobada por unanimidad, prevé que toda persona con dudas sobre su identidad puede acercarse a un análisis genético gratuito, obligando incluso a posibles apropiadores a someterse a la prueba. La negatividad se interpretaría como una presunción de culpabilidad. El Banco Nacional de Datos Genéticos comenzó a funcionar en 1989 y nunca dejó de sumar muestras de familiares, posibilitando, hasta la fecha, decenas de reencuentros. Entre 1986 y 1989, las abuelas avanzan en un terreno científico, pero la lucha legal sufre un revés. Bajo presiones corporativas, el gobierno democrático sanciona las leyes de punto final en diciembre de 1986 y obediencia debida en junio de 1987, que frenan los juicios contra la mayoría de los represores de la dictadura. Estas leyes de impunidad generan la indignación de madres y abuelas, que multiplican sus protestas ante la imposibilidad de la justicia penal. Los organismos impulsan los llamados juicios por la verdad y llevan denuncias a tribunales internacionales. Pese al contexto adverso, las abuelas continúan localizando nietos. 38 casos logrados hacia 1986, aunque muchos procesos judiciales de restitución quedaron estancados durante años por trabas legales. En 1992, el mundo reconoce la lucha de las Madres de Plaza de Mayo. El Parlamento Europeo les otorga el premio Sájarov a la libertad de conciencia, destacando su resistencia pacífica contra la dictadura. Eve de Bonafini viaja a Estrasburgo en diciembre del 92 y recibe el galardón en nombre de todas las madres, dedicándolo a sus hijos desaparecidos, que fueron los primeros en luchar por la libertad. Las madres destinan los $50.000 del premio a financiar proyectos educativos y sociales, como la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo. Este reconocimiento internacional llega en momentos en que las madres, y especialmente las abuelas, se oponen a cualquier punto final. De hecho, ese mismo año, ellas denunciaban los intentos de clausurar definitivamente las causas judiciales pendientes. La figura de madres trasciende así fronteras, transformándolas en íconos globales por la lucha de derechos humanos. Durante la presidencia de Carlos Menem en los años 90, las políticas de indulto a represores profundizan la impunidad. Madres y abuelas redoblan sus esfuerzos en el terreno de la memoria, inauguran espacios como el Espacio para la Memoria, Exesma, y mantienen viva la causa de los desaparecidos con actos, marchas de resistencia anuales y la consigna indeleble: ni olvido ni perdón. Las abuelas, por su parte, logran nuevas restituciones de identidad, a pesar del contexto. Para 1999 habían recuperado alrededor de 70 nietos, sobre un total estimado de 500, y seguían buscando a los demás. En 1998 consiguen la captura en España de Adolfo Sigliano, primer represor en confesar los vuelos de la muerte, marcando un avance en la jurisdicción universal. Hacia 2001, con leyes de impunidad aún vigentes en Argentina, las abuelas impulsan a una Comisión Nacional por Derecho a la Identidad, CONADI, para colaborar oficialmente en la búsqueda de nietos apropiados. La perseverancia durante estos años oscuros preparó el terreno para un giro histórico a comienzos de la siguiente década. El 2003 significó un punto de inflexión. Bajo el gobierno de Néstor Kirchner se impulsa la anulación de las leyes punto final y obediencia debida, removiendo los obstáculos legales que impedían juzgar a los crímenes de lesa humanidad. El Congreso Nacional declara esas leyes como inconstitucionales y en 2005 la Corte Suprema convalida definitivamente su nulidad. Ese logro, fruto de años de lucha de los organismos, reabre camino para cientos de juicios por delitos de lesa humanidad en todo el país. Madres y abuelas que habían reclamado incansablemente justicia celebran este avance histórico.
A partir de ese entonces, muchas integran los juicios como querellantes o testigos y asisten a las audiencias para escuchar las sentencias que esperaron durante décadas. Entre 2006 y 2010 se reanudan los juicios y vuelven las condenas. En 2006 tiene lugar la condena al ex comisario Miguel Echecolás. En 2008 se reabre la mega causa ESMA. Para 2010, a 27 años de la democracia, ya se habían dictado decenas de sentencias contra militares y policías por secuestros, torturas, asesinatos y apropiación de niños. Las madres de Plaza de Mayo participan activamente brindando testimonios sobre sus hijos e incluso acerca de nacimientos en cautiverio, aportando datos para encontrar a sus nietos. El 14 de septiembre de 2011, las abuelas de Plaza de Mayo reciben en París el premio Félix Houphouët-Boigny de la UNESCO, uno de los máximos reconocimientos internacionales a su labor en favor de la paz. En una emotiva ceremonia junto a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, Estela de Carlotto agradece el galardón, en nombre de todas las abuelas. Ella dice: no somos diferentes, solo somos mujeres, madres y abuelas. El 5 de julio de 2012 se dicta una sentencia histórica en el juicio por el plan sistemático de apropiación de bebés durante la dictadura. El Tribunal Oral Federal 6 de Buenos Aires condena al ex dictador Jorge Rafael Videla a 50 años de prisión por la orquestación del robo de bebés, reconociendo por primera vez jurídicamente que existió una práctica sistemática generalizada de sustracción, retención y ocultamiento de menores como política de Estado. Junto a Videla son condenados otros jerarcas por decenas de casos de apropiación. En la sala, la presidenta de Abuelas, Estela de Carlotto, calificó el día como memorable para la Argentina y para el mundo civilizado, celebrando que finalmente la justicia confirmaba lo que ellas denunciaban desde hace 36 años. Este veredicto, resultado directo de la lucha de las abuelas y los nietos restituidos que dieron testimonio, fue un acto de reparación y de afirmación de la verdad histórica. El 5 de agosto de 2014, Abuelas anuncia la restitución del nieto número 114, quien resultó ser Ignacio Guido Montoya Carlotto, hijo de Laura Carlotto, del nieto de Estela de Carlotto, nacido en cautiverio en 1978. La noticia conmovió al país. Lo encontramos, proclamó Estela entre lágrimas de alegría. Guido, criado bajo otra identidad, se presentó voluntariamente a la CONADI, impulsado por dudas sobre sus orígenes, y una prueba de ADN en el Banco Nacional de Datos Genéticos confirmó su verdadera identidad. El reencuentro de esta heroína con su nieto llenó de felicidad al pueblo argentino. Estela ya no tenía que imaginarse cómo era el bebé de su hija, sino que ahora lo podía conocer. El hallazgo del nieto de 36 años de Estela fue visto como un símbolo de triunfo del amor y la perseverancia sobre el horror. Para fines del 2014, la lista de nietos recuperados ascendía a 116, y cada nuevo mantenía viva la esperanza de hallar a los restantes. En 2015 culmina el juicio ESMA unificado, la mayor causa por delitos de la dictadura, con 54 acusados. En noviembre de 2015 se dicta sentencia. Más de 30 represores reciben prisión perpetua, entre ellos los pilotos del vuelo de la muerte, cerrando así un largo capítulo judicial iniciado años antes. Madres y abuelas asisten a la lectura del fallo. Confirma judicialmente cientos de casos de secuestro, tortura y asesinato cometidos en la ESMA. Para entonces, a casi 40 años del golpe, más de 600 represores habían sido condenados en todo el país, en lo que Naciones Unidas calificó como un ejemplo mundial de justicia transicional. Las abuelas, por su parte, llevaban cerca de 120 nietos restituidos y multiplicaban las campañas bajo el lema «Si dudas de tu identidad, acércate», para invitar a posibles hijos de desaparecidos a hacerse los análisis genéticos. El 10 de mayo de 2017, una movilización masiva sacude Plaza de Mayo. Cientos de miles de personas encabezadas por abuelas, madres y otros organismos de derechos humanos se manifiestan en contra del polémico fallo de la Corte Suprema, que había otorgado el beneficio de 2x1 a condenados por delitos de lesa humanidad, buscando reducir drásticamente su pena. Portando pañuelos blancos en alto, la multitud expresó un repudio unánime al retroceso en políticas de memoria. Gracias a la presión popular, el Congreso aprueba de urgencia una ley que bloquea la aplicación del 2x1 para genocidas. El pueblo argentino frenó el 2x1, titularon los medios, reflejando el triunfo de la movilización. Este hecho demostró la vigencia del legado de las madres y abuelas en la sociedad. Ante cada intento de impunidad o negacionismo,
una nueva generación sale a la calle con pañuelos blancos como bandera. El 20 de noviembre de 2022 fallece Eve de Bonafini, a los 93 años en La Plata. Eve, cofundadora y presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, fue durante décadas un símbolo controvertido, pero indiscutido, de la lucha de las madres y abuelas. Su muerte provoca multitudinarios homenajes. El gobierno nacional decreta 3 días de duelo oficial en su memoria. La despiden con honores en la Plaza de Mayo y sus cenizas son enterradas al pie de la pirámide, cumpliendo su deseo de quedar para siempre en la plaza, junto a sus compañeras. Las palabras de despedida resaltan su valentía por enfrentar a los poderosos, incluso cuando el sentido común colectivo iba en otra dirección. La partida de Eve marca el fin de una era. En marzo de 2023 se conmemoró el 40 aniversario del retorno de la democracia, con la consigna Memoria, Verdad y Justicia más presente que nunca. A su vez, en el segundo semestre del año, Argentina vivió un acalorado debate electoral donde senadores de ultraderecha promovieron discursos negacionistas del terrorismo de Estado. En particular, la candidata a vicepresidenta Victoria Villarroel del espacio La Libertad Avanza generó repudio de los organismos. La actual vicepresidenta Villarroel puso en duda la dimensión de los crímenes de la dictadura, calificando de falso todo lo que se había encontrado en los últimos 40 años. Madres y abuelas, junto a hijos y otros referentes, respondieron con firmeza, alertando sobre el peligro de estas narrativas. El futuro es con nuestro pasado, declararon, enfatizando la necesidad de mantener viva la memoria. El 30 de mayo de 2024 fallece Nora Morales de Cortiñas, a los 94 años. Nora, cofundadora de las Madres de Plaza de Mayo, era llamada cariñosamente Norita, y se ganó en su vida el respeto unánime por la dedicación a múltiples causas sociales. Hasta sus últimos días asistió cada jueves a la Plaza de Mayo, sosteniendo el pañuelo blanco, desde 1977, en reclamo por su hijo Gustavo, desaparecido por la dictadura. Su imagen, pequeña en estatura pero gigantesca en convicciones, ha sido convertido en un emblema. Tras su partida, su rostro con el pañuelo blanco se replicó en carteles, murales, remeras y stickers, simbolizando la continuidad de su lucha. Norita fue despedida con festivales, fotos, consignas, celebrando su legado de amor, solidaridad y rebeldía. Con su muerte, dimensionamos cómo la generación fundadora prácticamente se está yendo, pero nuevas generaciones de militantes de derechos humanos recogen sus banderas. El 8 de julio de 2025, las abuelas de Plaza de Mayo anuncian la identificación del nieto número 140. En conferencia de prensa, en la ex ESMA, Estela de Carlotto presenta emocionada el caso. Se trata de un hombre de 48 años, hijo de desaparecidos, nacido en el 77, en un centro clandestino de Bahía Blanca. Él recuperó su verdadera identidad, gracias al trabajo conjunto de las abuelas, la CONADI y el Banco Nacional de Datos Genéticos. Este nuevo nieto restituido tenía una hermana mayor, que lo buscó desde siempre, y finalmente pudo abrazarlo. Carlotto destacó una vez más: la verdad arrasadora vuelve a imponerse al odio y florece la identidad. También recordó que aún faltan aproximadamente 300 nietos por encontrar. Estela ahortó a seguir buscando juntos en sociedad y defender las políticas de memoria, verdad y justicia frente a cualquier embate. Este anuncio ocurre en un contexto político difícil. El nuevo gobierno liberal conservador, surgido tras las elecciones de 2023, encabezado por Javier Milei, ha intentado desfinanciar y desmantelar organismos clave como la CONADI y el Banco Nacional de Datos Genéticos. Estos organismos son fundamentales para la tarea de las abuelas. No obstante, las abuelas redoblan su compromiso y advierten que la lucha por la identidad continuará, mientras quede un solo nieto sin conocer su origen. En 2025, a 48 años de aquel primer pañuelazo, el legado de las madres y abuelas de Plaza de Mayo permanece vivo y gigante. Sus historias de amor, coraje y resiliencia le enseñaron al mundo que frente al terror se puede luchar con memoria y justicia. Argentina les rinde homenaje, reconociéndolas como las máximas defensoras de la democracia y los derechos humanos. Y su ejemplo trasciende generaciones. Como dijo una vez Estela de Carlotto, nosotras no nos vamos, nos sembramos. Los amigos del barrio pueden desaparecer. Los cantores de radio pueden desaparecer. Los que están en los diarios pueden desaparecer. La persona que amas puede desaparecer.